¿Estamos contentos? Amén. Así es. Toda palabra que sale de nuestro Dios, a veces no es cuestión de gozo, pero nuestro Padre Celestial nos ama. Amén. Y sus palabras siempre son de amor. Aunque todo el mundo conoce que Dios es amor, pero como Padre también a veces nos disciplina. Hoy vamos a meditar en una iglesia que se encuentra ya en Apocalipsis, capítulo 2. Usted a lo mejor ya lo ha leído, esta iglesia. Esta es una iglesia la cual ha dejado su primer amor. Pero el mensaje va dirigido a las 7 iglesias. Esta es una de ellas. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a meditar en esta iglesia. Juan, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente nos ponemos en sus manos para que usted hable a nuestras vidas y nos ayude en nuestro diario vivir. Sabemos que a nuestro alrededor muchas personas se han alejado de usted, poniéndolo en mal, sabiendo que usted con gran amor nos reprende, nos exhorta y nos ayuda para que podamos vivir una vida grandemente bendecida en sus manos. Así, Padre, le pedimos que su palabra penetre en nuestros corazones y que usted a su tiempo la haga crecer y dé fruto. Así también, Padre, bendíganos a todos y ayúdenos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Este mensaje, hermanos, este mensaje nos lleva a cada uno de nosotros a activar nuestro amor por Cristo. Yo sé que la vida cristiana no es fácil. Va a haber tiempos donde nos vamos a enfriar. Va a haber tiempos donde nos vamos a alejar. Va a haber tiempos a lo mejor ya estamos alejados. Pero es necesario empezar de nuevo. Así como cada año que termina, cada año que empieza tiene un comienzo nuevo. Quiero hacerle 2 preguntas. ¿Has perdido el fervor que tenías cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Te sientes lejos de Dios y no sabes cómo volver a ese primer amor que sentiste por Él?
Acuérdense que nuestras acciones muestran el amor que tenemos por Cristo. Nuestras acciones muestran el amor que tenemos por Cristo. Y aquí en Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, bueno, este libro nos enseña que a pesar de la persecución que se encontraban los hermanos, ellos, su mente era la victoria en Cristo. La iglesia sufría, pero la iglesia sabía exactamente lo que tenía que hacer para poder lograr la victoria. En este caso, Éfeso, Dios le exhorta a que necesita volver a recordar su primer amor. Éfeso era una ciudad de la costa occidental de la península de Antioquía y Turquía. Fue fundada por tribus de origen asiático que formaron pequeñas comunidades en sus planicies, estableciendo allí en la ciudad de Éfeso un santuario a cierta deidad relacionada con la fertilidad, que luego se convertiría en el culto a la famosa Diana Artemisa. El templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. La ciudad era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. La iglesia que fue fundada ahí tenía una lucha. Vivimos en un mundo que también la maldad se está extinguiendo. Vivimos en un mundo donde también cantidad de apóstoles se presentan al día de hoy. Pero vamos a ver las cualidades de esta iglesia. Apocalipsis 2, del 1 al 3, dice las cualidades de esta iglesia. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y también conozco que has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Dios conoce a estas personas. Y hasta el día de hoy esta carta se lee a la iglesia. Entre nosotros puede haber personas que están trabajando arduamente. Entre nosotros puede haber personas que están teniendo paciencia. Pero entre nosotros también puede haber personas que han dejado su primer amor. Estos hermanos trabajaban arduamente hasta fatigarse. Eran diligentes. Eran diligentes en los hechos y en los trabajos. La iglesia era elogiada por su arduo trabajo y perseverancia. Así debemos de ser hoy. Acuérdense que debemos de agarrar lo bueno, imitar lo bueno y no imitar lo malo. El apóstol Pablo en sus cartas a menudo nos anima. Por ejemplo, Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no debemos de ser perezosos. El mundo se está perdiendo. Ya no estamos predicando el Evangelio como Cristo nos lo ha enseñado. Estamos siendo perezosos en la forma de que nomás venimos a la iglesia y ya. Pero no estamos trabajando diligentemente como Dios nos lo ha mandado. Porque acuérdense que el cristiano debe de ir y predicar el Evangelio. Debe de crecer espiritualmente para poder enseñar el Evangelio. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Aquellos que han dejado su primer amor, ¿a quiénes sirven? Servirán al Señor. Estos hermanos eran pacientes. La epístola de los Hebreos también nos enseña y nos muestra al día de hoy que la paciencia
es importante para nuestra carrera, pero lo más importante es fijar nuestra mirada en Jesús, el cual es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y estos hermanos en Efesio tenían paciencia, a pesar de que vivían en un mundo lleno de maldad y de pecado en ese tiempo. Los hermanos de Éfeso no toleraban a los falsos. No eran hermanos que se hacían de la vista gorda, como lo hacemos hoy en día de hoy. Vemos algo que no está bien delante de la iglesia, digo, no, allá Dios se va a encargar de ellos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estos hermanos de la iglesia de Éfeso no toleraban a los falsos. Por eso Jesús la alaba. En el Salmo 97:10 dice el salmista: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. En Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La iglesia de los Efesios es un ejemplo para que cada uno de nosotros empecemos a trabajar. Jesús la elogia. Jesús la elogia por poner a prueba a quienes dicen ser apóstoles, pero no lo son. En Apocalipsis capítulo 2:6, ahí mismo dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto coincide con las advertencias contra enseñanzas falsas y prácticas hasta el día de hoy. Aquellos nicolaitas estaban introduciendo herejías, las cuales querían, si el apóstol Pablo mandó a abstenerse de tantas cosas, bueno, los nicolaitas decían, no pasa nada, puedes vivir así y no pasa nada. Bueno, al día de hoy se nos exhorta, por ejemplo, 2 de Pedro 2, 1 al 3, dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Igual Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia de Éfeso era elogiada por rechazar estas prácticas, demostrando su compromiso con la pureza de la sana doctrina y la integridad moral. Así que estos son ejemplos en los cuales estos hermanos de aquel tiempo sufrían por la causa de Cristo. El Evangelio de Mateo nos advierte. En Mateo capítulo 10, versículo 22, Jesús advirtió a sus discípulos que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los efesios perseveraban haciendo la obra de Cristo, pero había un problema. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había un problema en esa iglesia. Así también puede haber este problema en la iglesia hoy en día. Habían dejado su primer amor. Ellos se habían olvidado de lo más importante, porque el amor es lo más importante.
primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero ellos se habían olvidado del primer mandamiento. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Habla acerca del amor. Y este amor se ha creado también hoy en día en las iglesias. Pero tengo esto en tu contra. Esta frase introduce una reprimienda de Jesús a la iglesia. La frase indica un cambio de elogio a una crítica. En los primeros 3 versículos la pone en alto, pero en este siguiente versículo la critica, destacando la gravedad del asunto o de la cuestión. El uso que usa contra ti sugiere una preocupación personal y directa de Cristo. Nosotros estamos todavía en el primer amor, o hay algo en nosotros que todavía no podemos demostrar ese primer amor. Acuérdense que Jesús lo conoce todo, lo ve todo. Y Él estaba viendo en esta iglesia que habían dejado algo. Has abandonado tu primer amor, le dice Cristo. Esta frase se refiere al alejamiento de la iglesia de su devoción y pasión inicial por Cristo. Has abandonado tu primer amor. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero ya no sienten ese amor, ya no sienten esa pasión, ya no cantan con gozo, ya no cantan con alegría, ya no oran con alegría, con gozo, sino que solamente se presentan delante de Dios, pero no hay ese amor por Cristo, no amor por mí, porque vengan y yo mire que hay demasiada gente, ¿no? Con el tiempo, sin embargo, su amor fue disminuyendo en la iglesia de Éfeso. El primer amor puede entenderse como el amor por Cristo y por los demás, sabiendo que el amor principal es el mandamiento. Mateo 22, 37 a 39 son los 2 mandamientos más grandes que Cristo dejó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo también la elogiaba. Efesios 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia elogiada, era una iglesia que trabajaba para el Señor. Pero con el paso del tiempo, esta iglesia se fue enfriando. Debemos notar que la importancia del primer amor es muy importante. Es fácil volverse a la complacencia, a los deseos que tenías antes. O es fácil ser perezoso, o es fácil distraerse con otras actividades y desviarse del primer amor. Pero nuestro amor por Dios debe de seguir siendo el centro de nuestra vida cristiana. Si no está el amor o el primer amor en nuestro centro, nos podemos desviar. La expresión del primer amor en Apocalipsis se entiende como una referencia a la devoción y entusiasmo inicial. ¿Cómo se sentía usted cuando recibió a Cristo en su corazón el primer día? Feliz, gozoso. A todo mundo le predicaba, a todo mundo le hablaba. Y dejaba las cosas que no le agradaban a Dios. Pero después, ¿qué pasó? Después se fue acabando la relación profunda y personal con Jesús. Puede ser las atracciones de este mundo que nos hicieron a un lado, puede ser el trabajo, puede ser la familia, no sé. Pero debemos de examinarnos qué es lo que nos llevó a apartarnos de ese primer amor. La advertencia a los efesios subraya el peligro de permitir que esta pasión inicial se desvanezca. Igual, hoy se nos exhorta
También para que nuestro primer amor siga en su llama, siga produciendo fruto. El llamado a volver al primer amor es una invitación a experimentar la plenitud de la gracia de Dios y el propósito que se encuentra en una relación más cercana con Cristo. No solamente la elogia, la critica, sino que le da una solución. Apocalipsis 2:5, Cristo da la solución para la iglesia y dice, recuerda, por tanto de dónde has caído. O sea, que tú medites, que tú examines tu corazón, el cual, ¿por qué ya no siente ese gozo cuando viene a la iglesia? ¿Por qué ya no siente ese gozo cuando canto? ¿Por qué ya no siento ese gozo cuando leo la Biblia? ¿Por qué ya no siento ese gozo cuando estoy con los hermanos? O sea, es necesario ver por qué. Es necesario ver, meditar, analizar, examinarme. ¿Por qué ya no siento ese gozo? Recuerda tu primer amor. Empieza a recordar las primeras cosas que hacías cuando viniste a Cristo. El llamado al arrepentimiento. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú ya no estás sintiendo lo que sentías en el primer amor, es necesario que evalúes cómo está tu vida, que evalúes cómo está tu amor y volverse a Jehová. Él está pronto para perdonarnos. El arrepentimiento no es solo sentir pena, sino que implica un cambio decisivo en la dirección en la cual usted está yendo. El comportamiento son acciones en las cuales nosotros nos vamos dirigiendo. Debemos de examinarnos. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15 dijo Marcos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. O sea, volver al primer amor. Cuando nos volvemos al primer amor, se van a reflejar nuestras primeras acciones. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Y Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Necesitamos regresar al primer amor, pero no solo de palabra, sino con un corazón sincero al arrepentimiento, para que nuestras acciones se vean no para mí, sino para Dios. Porque a Dios es a quien servimos. Debemos de evaluar nuestras actitudes, si realmente están reflejando el amor y el compromiso que teníamos en nuestro primer amor. Porque llegará aquel día que nos presentemos delante de Cristo. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús advierte en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es necesario. Dios, Cristo le habla a esta iglesia y le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Hay consecuencias cuando nuestro amor se aparta de Dios? Sí, hay consecuencias. El escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos escuchando hoy. No sea que nos deslicemos, que nos apartemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hay consecuencias si no regresamos al primer amor. Debemos de examinarnos, pero no solamente examinarnos hoy, sino examinarnos continuamente. Todos los días debemos de examinarnos cómo está nuestro amor hacia Cristo. En 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que estéis reprobados, a menos de que ya nos hayamos alejado de la salvación. Es necesario examinarnos constantemente. Cuando usted participa de la cena del Señor, dice Pablo ahí en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Si no estamos en nuestro primer amor, usted debe de examinarse a sí mismo. Primera de Juan 1:19 también nos exhorta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la solución para la iglesia de Éfeso, Cristo la pone. La elogia, la critica, pero también le da la solución. Así que estos son ejemplos para que nosotros evaluemos cómo está nuestro primer amor, o regresar al primer amor. Por último, hermanos, la recompensa. La recompensa para la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, que escuche. Esto enfatiza la importancia del discernimiento espiritual y la atención a la guía del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios está redarguyendo en su vida, bueno, examínese. La palabra de Dios anima a los creyentes a perseverar en la fe, a la rectitud, superando pruebas y tentaciones mediante el poder de Cristo. La promesa de la vida eterna es para todos. Pero aquellos que abandonan su fe, bueno, no obtendrán la promesa. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la vida eterna. Así que la recompensa, hay recompensa, pero es necesario regresar al primer amor. La promesa del paraíso de Dios apunta a la restauración y al cumplimiento definitivo del plan de Dios para la humanidad. La promesa de la vida eterna es una profunda certeza que moldea la fe y la vida cristiana. Es un don de Dios, recibido a través de la fe por medio de Jesucristo, y llama a los creyentes a vivir en obediencia y en amor. Apocalipsis 2:10 dice que debemos de ser fieles hasta la muerte, para que después de la muerte, siendo fieles, podamos recibir la corona, el regalo precioso que tiene Dios para usted y para mí. Así que esta promesa ofrece esperanza
y consuelo, asegurando a los creyentes su destino eterno con Dios. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Al principio era elogiada. Después tuvo un problema. Dejó su primer amor. Pero Dios le da la solución al problema. Que se vuelva, que se arrepienta. Dios le advierte que si no se arrepiente, su nombre será borrado del libro de la vida. Y si nosotros no regresamos al primer amor, vuestro nombre será borrado del libro de la vida, porque puede ser borrado. Y su recompensa, Cristo ofrece su recompensa, la vida eterna. Si usted no ha escrito su nombre en el libro de la vida, hoy lo puede hacer. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede obtener la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Dios nos juzgará por medio de su palabra. Cuando lleguemos allá, Dios nos va a decir, ¿se te dijo esto? Sí. ¿Se te dijo el otro? Sí. ¿Hiciste caso? No. Bueno, entonces nos apartará de la vida eterna. Cada uno de nosotros que fuimos bautizados, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esta iglesia, en sus primeros días, era fuerte, era trabajadora, era luchadora, ponía las obras de Cristo en sus acciones, pero después fue decayendo. Después ya no le preocupó las cosas de la iglesia o las cosas de Cristo y se fue apartando. Pero Cristo, bueno, Dios, en su grande amor y misericordia, está con los brazos abiertos todavía, a que cada uno regrese. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, bueno, es necesario que lo acepte, porque el tiempo de Dios está cerca. Felipe le dijo al eunuco, allá en Hechos 8:37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después vieron agua, mandaron parar el carruaje y le bautizó. Felipe siguió su camino y el eunuco también siguió gozoso su camino. Así que lo invitamos. Si usted quiere ser parte de la iglesia de Cristo, lo invitamos. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede ser salvo y apuntar su nombre en el libro de la vida, para que aquel día terrible no seamos avergonzados. Así que, si usted no está practicando su primer amor, bueno, es necesario que vuelva a practicar su primer amor, porque si no, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida y aquel día, pues el Señor nos va a decir, no te conozco. Así que es necesario que nos comprometamos a buscar de Cristo, a regresar a ese primer amor. Y los que no han entrado en su amor, bueno, Cristo los invita. Él quiere que creas que Él es el que puede ayudarnos, que Él es el que puede cambiarnos. Así que lo invitamos. Mientras cantamos un canto de invitación, el que pueda estar de pie y el que quiera ser bautizado, nomás levante su mano. Y si tiene preguntas,